Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez. Buenas tardes, señora Herrero. En primer lugar, darle las gracias porque el informe yo creo que es muy exhaustivo, sobre todo en los momentos en que estamos ahora viviendo de tantísima incertidumbre. Además, yo creo que es la palabra que casi el 90% de su discurso estaba rodeando a la palabra incertidumbre. Y yo creo que es lo que es la realidad, ¿no? Y la verdad es que hay que agradecer que llegue hasta el Congreso, hasta esta comisión, pues realidades, ¿no? Y que los datos sean los más fidedignos posibles, ¿no? Dentro de lo que pueden recopilar, ¿no? De la documentación que pueden recopilar. Así que le doy las gracias. Yo creo que antes de este informe habría que entrar en la situación precrisis en la que estábamos inmersos, ¿no? Que es que se cerró el déficit a 2019 se cerró en un 2,7%, en momentos en que realmente estábamos en una época de expansión económica. O sea, quiero decir, España vivía un momento de crecimiento económico, pero cerramos el déficit en 2019 en un 2,7%, superando las previsiones que el Gobierno tenía. También es verdad que la deuda pública, antes de la crisis, estaba situaba cercana al 100% del PIB, ¿no? Ha dicho alrededor del 95%. Y después sí que es cierto que en esos presupuestos que trajo y de los que ya hablamos cuando compareció aquí la primera vez, que presentó aquí el Partido Socialista ya en la anterior legislatura, ya tenía un desfase, es decir, existía ya cierto desequilibrio, cifras que no alentaban nada bueno para el país y que ya indicaban que íbamos a entrar en un periodo pues realmente de precrisis. Y resulta que aparece una pandemia donde, como antes ha dicho, la incertidumbre es lo que ha generado que incluso el análisis que ha hecho la AIREF le haya sido muy difícil de hacer. La incertidumbre no solo viene por cómo ha evolucionado la crisis sanitaria, las medidas que se han ido implementando, algunas que han llegado tarde, hay que reconocerlo. No solo llega por esa incertidumbre, sino por la recuperación de los sectores, porque realmente estamos viendo que sectores que tienen un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de nuestro país, como puede ser el turismo, si no llega a ser porque Ciudadanos arranca al Gobierno un compromiso de tener un plan, por ejemplo, para el turismo, ¿no? De reconstrucción del turismo, para apoyarlo, porque es una parte de nuestra economía muy importante y que se ve influenciada también por las decisiones de otros países. Toda esa incertidumbre que rodea, al final este análisis no solo funciona con estadísticas, sino con hechos. Es decir, la incertidumbre que esta crisis sanitaria arroja a estos estudios, pero hay que añadirle la incertidumbre que crea el Gobierno a la hora de tomar decisiones. Yo sé que esto no va directamente con su informe, pero es una reflexión que quería hacer. Esa incertidumbre de tomar medidas y después rectificar cuando partidos como Ciudadanos pues le dicen no puedes dejar que el ERTE finalice con el estado de alarma, algo casi que usted ha comentado que era casi de sentido común. Bueno, si no hay otros partidos, ¿no?, que le decimos vamos a hacer otras cosas, tienes que ampliar otras medidas, sus decisiones crean incertidumbre. Entonces es mucho más difícil que nos cree confianza estas previsiones que se han hecho realmente. Ha habido falta de planificación, cambios en las decisiones y sobre todo anuncios, como por ejemplo que hoy ha anunciado la ministra de Exteriores, si no me equivoco, ha anunciado que ya se van a abrir las fronteras con Portugal y 10 minutos después o una hora después Moncloa le estaba diciendo que no. Todas esas cosas al final lo que hace es añadir incertidumbre al momento en que vivimos. Entonces yo creo que tenemos que tomar sus cifras, su análisis con un poco de pinza, no por el análisis, sino por las decisiones y la incertidumbre que añade el Gobierno. El hecho de que hayan contemplado varios escenarios me parece muy interesante. Cuando yo lo vi me faltaba un tercero y ahora que lo ha dicho pues ya me cuadraba. La verdad es que no ha sido tan bueno, ¿no?, el estudio y el análisis que han hecho, que me faltaba un escenario. Y sí que es cierto que ahora viendo que el estado de alarma se ha ampliado, que la desescalada está siendo lenta
también creemos que va a desvirtuar un poco los números que ha traído el Gobierno y creo que también los escenarios que la AIREF ha contemplado. Pero está claro que no podemos ser adivinos, pero creo que en los números que ya nos movemos queda casi un poco desfasado o va a quedar desfasado en breve. Aún así, es una guía muy importante y le agradecemos el trabajo. Me preocupa la inconsistencia macrofiscal que habla sobre el gasto público, sobre todo porque este gobierno de coalición que apuesta tantísimo, por supuesto, por ese gasto en sanidad pública, que no le cuadren los datos, pues volvemos otra vez a la palabra central de esta intervención: incertidumbre, más incertidumbre. Y eso no ayuda a las empresas, eso no ayuda a los ciudadanos. Entonces yo creo que, y esto obviamente no es cosa suya, es cosa del Gobierno, pero que sí que es verdad que tendrían que aclarar el por qué esa inconsistencia. Yo creo que pasa por la palabra inconsistencia y yo creo que es un descuadre en toda regla. Yo creo que el Gobierno debería de ponerlo sobre la mesa. También hablamos de gasto público y yo creo que es momento de revisar el gasto público en altos cargos, ¿no? Durante esta crisis, que se hayan digamos, metido dentro de ciertos reales decretos el nombramiento de nuevos altos cargos que engordan ese gasto público de un Gobierno ya de por sí con una cifra muy elevada, pues creemos que, enlazando con el final que decía, quizá la calidad del gasto público, esa revisión que habrá que hacer y esa evaluación, pues a nosotros nos encantaría que cuando la AIREF tenga que evaluar, porque entiendo que entrará a evaluar el gasto público, pues que entre en eso, ¿no? También ver qué opina la AIREF sobre ese gasto público que va incrementando y que quieren solucionando sacando nuevos impuestos así de repente en un momento de recesión económica y de crisis sanitaria. Los ingresos, ¿no? Yo creo que si hay algo que hay es una realidad que por mucha incertidumbre que hay, cuando salimos a la calle, hablamos con colectivos, con asociaciones, con empresarios, autónomos, nos dicen, y te lo dicen como enfadados, ¿no? Porque nos ven tranquilos porque estamos haciendo cosas, nos ven tranquilos porque presentamos iniciativas, pero ellos no están tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que sus impuestos del año que viene van a verse muy mermados. ¿Por qué? Porque no tienen beneficios. Estamos hablando de unas pérdidas muy importantes y eso, desgraciadamente, aunque no queramos, va a conllevar que no todos los ERTEs puedan reabsorberse por las empresas y va a incrementarse el desempleo. Y eso es una realidad, Entonces yo creo que los ingresos que el Gobierno ha llevado a este plan, a esta planificación, y los que ustedes han revisado, pues no van a concordar. Yo creo que no van a concordar y ahí tenemos un problema. Los pasivos contingentes, la liquidez está faltando. Y no solo esos pasivos, digamos, por esos avales que el Gobierno ha facilitado, no a todo el mundo y no con la celeridad que hubieran querido los empresarios. Pero sí que es verdad que no solo van a venir el problema con las personas que tienen esos avales y no van a poder hacer frente a ellos, sino con la morosidad que viene de los que no tienen los avales, esas empresas, pequeñas empresas sobre todo, y pymes y autónomos, que no han podido acceder a esos avales, que van a originar esa bola de nieve, de morosidad, que al final va a arrastrar a esas empresas que sí tienen los créditos ICO y los avales. Creemos que nos gustaría que entrara un poco más en la valoración de cómo se va a hacer frente y cómo va a repercutir, porque yo estoy segura que tendrán ya incluso una cifra de cuál va a ser esa contingencia, o por lo menos me gustaría saberlo. Y al final decía revisión del marco fiscal y de la calidad del gasto público. La ministra Montero ha sido preguntada en esta sesión plenaria por el grupo Vox. Parece ser que le han hecho la pregunta por 3 veces y le han hablado sobre cambios en los impuestos actuales, ya no en la implementación de nuevos, ¿no? Cuando habla de revisión de marco fiscal está hablando de eso, AIREF apunta a eso y el Gobierno no quiere contar. Nos gustaría saber si cuando habla de revisión fiscal a qué se refiere realmente, porque el Gobierno hasta ahora sigue aprobando medidas como puede ser el ingreso mínimo vital o los reales decretos que hemos estado aprobando y no termina de poner encima de la mesa la realidad económica de la previsión de ingresos que tiene. Y yo creo que aquí no se recoge esa realidad. Y nada más, en principio para la segunda, por ordenar un poco los temas, en la segunda intervención le preguntaré sobre los FEM, los fondos FEM.
Muchas gracias, señora Martínez. Bien, a continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor